El aire en Constantinopla ha dejado de pertenecer a los vivos. Es una mezcla densa de cal pulverizada, incienso rancio y ese olor metálico, dulce y pesado, que precede a la carnicería. Soy un hombre que ha visto caer las hojas de los otoños imperiales por décadas. Pero este mayo de 1453 no trae flores, sino el hedor del azufre. Desde lo alto de las murallas de Teodosio, el horizonte no es azul, sino un bosque de estandartes con la media luna y el resplandor de miles de hogueras que rodean la ciudad, como un collar de ascuas apretando un cuello cansado. La reina de las ciudades es ahora una viuda harapienta. Los palacios de mármol que una vez albergaron la sabiduría del mundo están vacíos o en ruinas, y el eco de nuestros pasos en las calles desiertas suena a reproche. El Basileus, Constantino XI, camina entre nosotros como una sombra de los antiguos Césares, pero sus ojos ya no miran a este mundo, sino a la historia. Estamos solos. El Papa ha enviado promesas de papel, y los príncipes de Occidente han cerrado sus oídos al llanto de la nueva Roma. Solo quedamos nosotros, los fantasmas de un pasado glorioso, esperando que el gran cañón de bronce del sultán Mehmed termine de dictar nuestra sentencia. El primer golpe no se escuchó con los oídos, se sintió en la médula ósea, una vibración que pareció detener el latido de mi propio corazón. Estaba apostado cerca de la puerta de San Romano, sujetando una lanza cuya madera se sentía húmeda por el sudor de mis palmas, cuando el Basílica, ese monstruo de bronce fundido por el húngaro Orbán, escupió su primera piedra de media tonelada. El estruendo desgarró el aire de la mañana, un sonido que no pertenecía a este mundo, como si el cielo mismo se estuviera partiendo en dos, o como si un dios colérico hubiera golpeado un yunque del tamaño de una montaña. Vi cómo la muralla de Teodosio, esa mole de piedra que había resistido a Atila a los árabes, y a los siglos, se estremecía y soltaba un polvo blanquecino, una nube de cal que nos cegó a todos por unos instantes eternos. Cuando el humo se disipó, el horror se instaló en nuestros pechos como un clavo ardiente. El muro, nuestra madre y protectora, tenía una hendidura profunda, una herida abierta que mostraba las vísceras de la ciudad. A lo lejos, en el campamento otomano, miles de voces coreaban el nombre de su dios, un rugido rítmico que hacía temblar el agua en los pozos y que contrastaba con nuestro silencio sepulcral. Miré a mis compañeros, hombres con armaduras remendadas, rostros tiznados de hollín y ojos hundidos por un hambre que ya no era solo de pan, sino de esperanza. Ya no hablábamos de victoria, ni siquiera de supervivencia. El impacto de aquel cañón nos recordó que el tiempo de los milagros se había agotado. El sol de mayo calentaba el metal de nuestros cascos, pero por dentro, todos sentíamos el frío de la tumba. Constantinopla, la ciudad que nació para ser eterna, acababa de recibir el primer aviso de su funeral. Creíamos, en nuestra soberbia de náufragos, que el mar seguía siendo nuestro último santuario. Durante semanas, la enorme cadena de hierro forjado que cruzaba la boca del Cuerno de Oro, eslabones pesados como el pecado mismo, había mantenido a raya a la flota del sultán. Nos sentíamos a salvo tras ese cinturón de metal, convencidos de que Mehmed II, por muy joven y ambicioso que fuera, no podría desafiar las leyes de la naturaleza. Pero el ingenio de ese hombre no conocía límites, y su voluntad era un martillo que golpeaba la realidad hasta doblegarla. Aquel amanecer, el grito del vigía desde lo alto de la torre de Gálata rasgó el aire como un tajo de cuchillo. Subí a tropezones los escalones de piedra de la muralla, con el corazón golpeando mis costillas, y lo que vi me hizo caer de rodillas. Allí, sobre las colinas de Pera, donde solo debería haber pinos y tierra seca, los barcos del sultán avanzaban majestuosos. Habían construido un camino de tablones de madera, untados con grasa de buey y aceite, y durante la noche, miles de hombres y animales habían arrastrado las galeras por la montaña, desde el Bósforo hasta nuestras aguas internas. Era una visión que desafiaba la cordura. Velas desplegadas entre los árboles, cascos de madera crujiendo sobre la tierra, y los tambores de guerra, ese latido incesante y oscuro, retumbando en el valle.
Los barcos se deslizaban hacia el agua como serpientes negras entrando en un nido. En un solo movimiento, Mehmed había violado nuestro último refugio. El cuerno de oro, que siempre fue nuestra arteria de vida, se convirtió de pronto en una soga alrededor de nuestro cuello. Al ver las naves otomanas flotando frente a nuestras murallas marinas, comprendí que ya no estábamos defendiendo una ciudad, sino que estábamos atrapados en una jaula de mármol y oro, esperando el momento en que el carnicero decidiera entrar. El eco de los barcos otomanos, tocando las aguas del cuerno de oro, aún vibraba en mis oídos cuando fui convocado a las cercanías del palacio de Blanquerna. El aire allí no olía a salitre, sino al sudor agrio del miedo y al rancio aroma de los pergaminos que ya no servían para nada. En la gran sala, bajo la mirada severa de los antiguos emperadores pintados en las paredes, se reunieron los restos de lo que alguna vez fue el poder del mundo. Nobles bizantinos de linajes agotados, capitanes genoveses de rostro curtido y senadores venecianos que se aferraban a sus togas de seda como si fueran escudos. Fue un espectáculo de una miseria sublime. No era un consejo de guerra, sino un banquete de reproches. Los latinos y los griegos, que habían pasado siglos discutiendo sobre el origen del Espíritu Santo, ahora discutían sobre quién tenía la culpa de que los muros se desmoronaran. Vi al noble Lucas Notaras, con su barba blanca y su orgullo intacto, chocar miradas de fuego con el capitán Giovanni Giustiniani Longo. Las palabras volaban como flechas envenenadas, traiciones imaginarias, promesas de socorro que nunca llegaron de Roma o de Venecia, y la eterna sospecha de que alguien, en esa misma sala, ya estaba pactando su vida con el sultán. En medio de aquel caos de voces quebradas, el emperador Constantino permanecía en silencio, sentado en un trono que parecía demasiado grande para un hombre tan cansado. Su rostro, iluminado por el parpadeo de las hachas de cera, era una máscara de piedra. No interrumpió los gritos ni las lágrimas. Simplemente observaba cómo el imperio se deshacía en palabras antes de deshacerse en sangre. Cuando finalmente se puso en pie, el silencio que cayó sobre la sala fue más pesado que el estruendo de los cañones. No hubo discursos heroicos, solo una mirada de infinita tristeza que nos decía a todos lo que ya sabíamos: que el tiempo de la política había muerto y que solo nos quedaba el honor de saber caer. La noche previa al asalto final, un silencio sobrenatural descendió sobre Constantinopla, un vacío que solo puede existir cuando el destino ha dejado de dudar. Me arrastré, con las piernas pesadas como el plomo, hacia la gran iglesia de la Santa Sabiduría, Santa Sofía. Al cruzar el umbral, el mundo de los cañones y el barro desapareció. Bajo esa cúpula que parecía colgar del cielo por una cadena de oro, se estaba gestando un milagro triste: el fin de 1000 años de odio. Allí, bajo los mosaicos de Cristo Pantocrátor que nos observaban con una severidad eterna, vi lo que ningún hombre de mi linaje creyó posible. Los griegos, que habían preferido el turbante turco a la mitra papal, se arrodillaban junto a los latinos que antes nos habían saqueado. El incienso subía en columnas blancas, mezclándose con el polvillo que caía de los techos por el retumbar lejano de la artillería. Era una marea humana de armaduras abolladas, sedas raídas y harapos de mendigo. El patriarca y el cardenal elevaron el cáliz al unísono, y en ese momento, el cisma que había partido el mundo en dos se disolvió en una sola lágrima colectiva. El emperador Constantino avanzó hacia el altar. No caminaba como un triunfador, sino como un penitente. Su corona brillaba bajo la luz de miles de velas, pero su espalda estaba encorvada por el peso de un imperio que se le escurría entre los dedos. Cuando recibió la comunión, el silencio de la multitud era tan denso que podía cortarse. No había cánticos de victoria, solo el susurro quebrado de las oraciones por los agonizantes. Al girarse para mirar a su pueblo por última vez en ese recinto sagrado, sus ojos no buscaban la gloria, sino el perdón. En esa liturgia de sombras, todos comprendimos que Santa Sofía ya no era una iglesia, sino el sarcófago dorado de una civilización que se negaba a morir sin antes despedirse de Dios.
Al salir de la penumbra sagrada de Santa Sofía, el aire de la noche nos golpeó con la realidad del hierro y el azufre. El emperador Constantino se detuvo en el atrio, rodeado por lo que quedaba de su corte y una marea de ciudadanos cuyos rostros eran manchas pálidas en la oscuridad. No había antorchas suficientes para iluminar tanta desesperación. El Basileus se despojó de la rigidez del protocolo, y por un instante que pareció congelar el curso de la historia, bajó los peldaños para quedar al mismo nivel que nosotros, los hombres de armas y los hambrientos. Lo que sucedió entonces fue más desgarrador que el rugido de cualquier cañón. El último heredero de los Césares, el hombre cuya genealogía se hundía en las raíces de Roma, juntó sus manos y con una voz que temblaba, pero no se quebraba, pidió perdón. Pidió perdón a los nobles por las flaquezas de su mando. Pidió perdón a los soldados por enviarlos a una muerte segura en las brechas de la muralla. Y pidió perdón al pueblo por no haber podido salvar la ciudad que sus antepasados le habían confiado. Si he ofendido a alguno de vosotros, de obra o de palabra, dijo, os ruego que me perdonéis en esta hora, como Dios nos perdona a todos. Un sollozo colectivo, un sonido animal y primario, recorrió la plaza. Vi a hombres endurecidos por décadas de guerra civil y fronteriza derrumbarse, besando el borde de sus vestiduras o simplemente ocultando el rostro entre las manos. En ese acto de humildad suprema, Constantino XI dejó de ser un monarca lejano para convertirse en nuestra propia alma herida. No buscaba lealtad política, pues ya no quedaba nada que gobernar. Buscaba ir a la muerte con la conciencia limpia de un hombre común. Cuando volvió a montar en su caballo blanco para dirigirse a las murallas de la Mesoteichon, supimos que el perdón se había concedido, pero que el sacrificio era inevitable. Después de las lágrimas en la plaza, la ciudad cayó en un mutismo que era, en sí mismo, una forma de tortura. Regresé a mi puesto en las almenas de la muralla exterior. Justo cuando la luna, un cuarto creciente que parecía burlarse de nosotros con la forma del estandarte enemigo, se ocultaba tras un velo de nubes cenicientas. El campamento otomano, que durante semanas había sido un hervidero de gritos, tambores y ruidos de forja, se sumió de pronto en una calma absoluta. Las miles de hogueras que rodeaban nuestras murallas ardían con una luz estática, como ojos de bestias acechando desde la negrura de la llanura de Tracia. En lo alto de los muros, el tiempo dejó de ser una medida de horas para convertirse en una cuenta de respiraciones. Los soldados no hablaban, solo se escuchaba el roce ocasional del metal contra la piedra o el susurro del viento filtrándose por las grietas que el cañón de Orban había abierto en la mampostería. Miré a mi derecha y vi a un joven recluta aferrando su ballesta con tal fuerza que sus nudillos brillaban blancos como el mármol. A mi izquierda, un veterano de las guerras civiles cerraba los ojos, no por sueño, sino para saborear quizás el último aire de libertad que nos quedaba. Era un silencio denso, cargado con el peso de 1000 años de historia que estaban a punto de colapsar bajo el peso del acero. En esa vigilia agónica, el mundo parecía haberse reducido a ese estrecho pasillo de piedra entre la ciudad que amábamos y el abismo que nos esperaba. Podíamos sentir la presencia de los genízaros al otro lado del foso, moviéndose en la oscuridad como sombras dentro de sombras, preparando las escalas y los garfios. Era el silencio de los condenados que ya han dicho todo lo que tenían que decir. Rezábamos no por la salvación, pues el cielo parecía tan cerrado como las puertas de Europa, sino para que cuando el trueno finalmente estallara, nuestras manos no temblaran y nuestro honor permaneciera tan firme como los cimientos sobre los que estábamos parados. La calma se rompió no con un sonido humano, sino con un estruendo que pareció nacer del centro de la tierra. A las 3 de la mañana, el silencio de la vigilia fue devorado por el estallido simultáneo de 1000 tambores y el rugido de las trompetas de metal otomanas que hendieron el aire como cuchillos. Desde mi posición, vi cómo la oscuridad de la llanura se transformaba en un mar de antorchas en movimiento. Era como si las estrellas hubieran caído al suelo y avanzaran hacia nosotros en una marea de fuego. El asalto general había comenzado. De repente, el cielo se iluminó
con el rastro de miles de flechas incendiarias y proyectiles que surcaban el aire, dibujando arcos de muerte sobre nuestras cabezas. El grito de «¡Alá!» se elevó desde 50.000 gargantas a la vez, una fuerza física que golpeó los muros con más potencia que cualquier proyectil. Los irregulares, la primera oleada de carne de cañón del sultán, se lanzaron al foso con escalas y cuerdas, trepando sobre los cadáveres de sus propios compañeros para alcanzar nuestras almenas. El olor a azufre se volvió sofocante, mezclándose con el hedor de las lámparas de aceite hirviendo que arrojábamos desde lo alto. En el Cuerno de Oro, las naves turcas iniciaron su propio estruendo, coordinando el ataque para que no tuviéramos un solo segundo de resuello. El combate se volvió ciego. Solo veíamos el destello de las cimitarras bajo la luz de las explosiones y los rostros desencajados de quienes intentaban saltar sobre nuestras defensas. El metal chocaba contra el metal con un sonido ensordecedor que anulaba cualquier orden de los capitanes. Ya no había táctica, solo el instinto primario de empujar hacia el abismo a todo aquel que asomara la cabeza por el parapeto. El Bósforo mismo parecía rugir de dolor mientras la sangre empezaba a teñir las piedras que, por 1000 años, habían sido inexpugnables. El Valle del Licus, esa depresión donde las murallas se hunden para seguir el curso del antiguo río, se convirtió en el sumidero de todas las pesadillas. Allí, en la sección conocida como la Mesoteichion, el muro exterior era ya poco más que un montón de escombros unidos por la voluntad de los defensores. La oscuridad no nos protegía, al contrario, era una aliada de la carnicería. Bajo la luz intermitente de las explosiones, vi cómo el suelo se tornaba resbaladizo, no por el barro de las lluvias de mayo, sino por la sangre que corría entre las piedras rotas, formando charcos oscuros que brillaban como aceite. La lucha aquí era distinta a cualquier combate que hubiera presenciado. No había espacio para la esgrima elegante, ni para las formaciones de los manuales militares. Era una pelea de perros entre las ruinas. Usábamos piedras, maderos astillados y trozos de metal para golpear cráneos y romper extremidades. Los genízaros aún no habían sido lanzados, pero los irregulares Bashi-Bozuks nos empujaban con el peso de su número, obligándonos a luchar cuerpo a cuerpo sobre el borde mismo del foso. El aire estaba tan cargado de polvo de cal y humo de pólvora que cada bocanada quemaba los pulmones, y el sabor a cobre de la muerte se nos pegaba a la lengua. En medio de aquel torbellino de gritos, el emperador Constantino apareció entre nosotros. No estaba en una torre de mando, sino en el barro del valle, con la espada desenvainada y el rostro cubierto de hollín. Su presencia era el único pegamento que mantenía unida nuestra línea. «Resistid, hijos de Roma», gritaba por encima del estruendo, y su voz, aunque ronca, nos devolvía un gramo de fuerza cuando los brazos ya no podían levantar el escudo. Cada vez que una escala tocaba el borde, 10 manos la empujaban hacia atrás, pero por cada enemigo que caía al vacío, aparecían 3 más en la penumbra. La Mesoteichion ya no era una defensa, era un altar de sacrificio donde la ciudad estaba entregando sus últimas gotas de vida. Cuando el alba empezó a teñir el cielo de un color ceniza enfermizo, el estruendo de los irregulares cesó de golpe, dejando un silencio más aterrador que el combate mismo, pero no fue una tregua. Desde las líneas otomanas, el sonido de los nefir y los tambores cambió a un ritmo lento, pesado y monótono. A través de la bruma del amanecer, los vimos avanzar. Los genízaros. Era una muralla blanca de gorros de fieltro y una línea perfecta de escudos relucientes. A diferencia de las oleadas anteriores, estos hombres no gritaban. Marchaban en un orden absoluto, con la disciplina de quienes se saben dueños de la muerte. Eran la élite del sultán, sus hijos, esclavos, criados para este momento preciso. Al llegar a la brecha de la Mesoteichion, el choque fue como si 2 montañas se estrellaran. No hubo el caos desordenado de antes. Fue una presión constante, mecánica y letal. Sus cimitarras, de un acero tan fino que silbaba en el aire, buscaban las junturas de nuestras armaduras con una precisión quirúrgica,
Nosotros, agotados tras horas de lucha ininterrumpida, sentíamos que cada golpe de sus hachas pesaba 1 tonelada. El trueno de sus mosquetes, disparados a quemarropa, abría agujeros en nuestras filas que ya no podíamos cerrar. Vi a hombres que habían sobrevivido a toda la noche caer ahora bajo la impasibilidad de los genízaros. No retrocedían ante nuestras lanzas, simplemente avanzaban sobre los cuerpos de sus caídos con una fe ciega. El emperador, a pocos metros de mí, se batía con una ferocidad desesperada, su espada chocando contra el acero turco en un chispazo constante. Pero incluso él sabía lo que significaba la entrada de la Guardia Blanca de Mehmed. Era el peso final de la balanza. La fatiga se convirtió en un dolor punzante en nuestros pulmones, y por primera vez el miedo que sentíamos no era a morir, sino a que ya no quedara nadie para contar que durante 1 hora eterna detuvimos al ejército más poderoso del mundo con nada más que nuestro propio cansancio. El destino de los imperios suele colgar de un hilo de seda, pero el nuestro se rompió con el impacto de un proyectil de plomo. Giovanni Giustiniani Longo, el capitán genovés que había reconstruido nuestras murallas con sus propias manos y nuestra esperanza con su sola presencia, se erguía en la brecha como un coloso de hierro. Su armadura, abollada y ensangrentada, era el faro que todos seguíamos. Pero en el punto más álgido del asalto genízaro, un disparo de mosquete, o quizás el fragmento de una culebrina, atravesó su coraza, hiriéndolo profundamente en el pecho o el brazo. La sangre comenzó a brotar, espesa y oscura, manchando el brillo de su prestigio. El pánico que siguió fue más letal que el plomo turco. Al ver a su líder tambalearse y pedir que lo retiraran del frente, los defensores genoveses, aquellos mercenarios de acero que eran el alma de la resistencia, perdieron el norte. El emperador Constantino, al ver que se llevaban a Giustiniani hacia los barcos, le suplicó con una voz quebrada: «Capitán, no os vayáis. Vuestra retirada es la señal de nuestra ruina». Pero el dolor y el agotamiento no entienden de súplicas imperiales. Cuando la puerta de la muralla interior se abrió para dejar pasar al capitán herido, el orden se desvaneció. Vi cómo la moral de los hombres se derretía como cera ante un incendio. El rumor corrió por las filas como un veneno. «El capitán ha huido. La ciudad ha caído». Los genízaros, que tienen el olfato de los lobos para la debilidad, redoblaron su empuje. La brecha, que hasta hacía un momento era un muro de valientes, se convirtió en un embudo de hombres desesperados que buscaban refugio tras la segunda muralla. El vacío que dejó Giustiniani en el campo de batalla fue el agujero por donde se empezó a filtrar la oscuridad final. Ya no luchábamos por la victoria, sino contra el terror que nos decía que el último gran soldado de Occidente nos había abandonado a nuestra suerte. Mientras el caos se apoderaba de la brecha central, un susurro gélido comenzó a reptar por las líneas de combate, un rumor que paralizaba más que el frío del acero. La Quercoporta. En el sector norte, cerca del palacio, alguien cometió el error que los siglos no perdonarían. Una pequeña poterna, una puerta menor utilizada para las salidas de distracción, había quedado mal cerrada o fue forzada en el desorden de la última carga. Por esa herida insignificante en la piedra milenaria, el veneno empezó a filtrarse. Vi a los primeros genízaros aparecer no frente a nosotros, sino a nuestras espaldas, en lo alto de las murallas interiores. Eran apenas unos pocos al principio, pero en sus manos ondeaban ya los estandartes verdes del sultán. El grito que recorrió nuestras filas fue un latigazo. «¡La ciudad ha caído! ¡Las banderas turcas ondean en las torres!». Aquella visión rompió el último tendón que sostenía nuestra resistencia. No fue la fuerza bruta del cañón lo que nos venció en ese instante, sino la sensación de que el destino mismo había abierto la puerta. El pánico se convirtió en una marea humana. Soldados que habían luchado como leones durante 50 días tiraban sus armas para no ser identificados, mientras otros corrían hacia el puerto con la vana esperanza de encontrar un sitio en las galeras venecianas. La Quercoporta, esa puerta olvidada por la gloria, se convirtió en la boca por la que Constantinopla exhaló su último aliento. Ya no había frente,
no había retaguardia. Solo había un laberinto de muerte, donde cada calle era una trampa y cada sombra un enemigo que ya caminaba por dentro de nuestra casa. El colapso en las murallas exteriores transformó la defensa en una carnicería desordenada. Los que aún manteníamos el arma en la mano, retrocedimos hacia el espacio entre los dos muros, un recinto que se convirtió rápidamente en un matadero. El aire estaba saturado de un griterío ensordecedor. El choque del acero, las órdenes gritadas en lenguas que ya nadie entendía, y los alaridos de los que morían aplastados por la marea humana. Ya no había torres ni almenas que nos protegieran. Solo quedábamos nosotros, pecho contra pecho, formando un muro de carne y hueso frente al avance implacable de los genízaros. Vi a ancianos que habían tomado las picas de sus hijos caídos y a monjes que empuñaban hachas con manos temblorosas, todos apretados en un último intento por detener el flujo de acero otomano que brotaba de la Quercoporta y de las brechas centrales. Era una resistencia suicida. Los genízaros avanzaban como una falange de autómatas, clavando sus lanzas en los huecos de nuestra formación improvisada. Por cada paso que daban, 10 de los nuestros caían al barro, pero el hueco se llenaba instantáneamente con otro hombre desesperado que sabía que tras sus espaldas ya no quedaba nada más que el saqueo y el fin de su linaje. En ese rincón de muerte, la jerarquía desapareció. El noble luchaba codo con el siervo, unidos por el mismo sudor y el mismo terror. El suelo estaba tan cubierto de cadáveres que caminábamos sobre un tapiz de cuerpos, resbalando en la víscera y la sangre. No había espacio para maniobrar, solo para empujar, clavar y morir. Éramos el último obstáculo antes de que la ciudad fuera abierta de par en par, un escudo humano que se iba desmoronando bajo el peso de un imperio que ya no quería esperar más para nacer. El estruendo de la ciudad siendo violada llegó hasta el valle del Licus como un trueno persistente. El emperador Constantino XI permanecía allí, casi inmóvil por un segundo que pareció durar una eternidad, rodeado por un pequeño grupo de fieles y el silencio de los que ya habían muerto. Sus ojos, enrojecidos por el humo y la falta de sueño, recorrieron el desastre. Las murallas que habían sido el orgullo del mundo eran ahora simples montones de escombros, y los estandartes imperiales, aquellos con el águila bicéfala que miraba al este y al oeste, yacían pisoteados en el fango, manchados de una inmundicia que ninguna gloria podría limpiar. A su alrededor, el vacío se hacía cada vez más profundo. Sus generales más cercanos habían caído o se habían perdido en el humo del combate. El aire mismo parecía haber abandonado a la soberanía. Ya no había cortesanos que le adularan, ni ministros que le trajeran informes de provincias lejanas. Solo quedaba él. El último eslabón de una cadena que se remontaba a Augusto, solo, con el peso de 1000 años de civilización hundiéndose bajo sus pies. El púrpura de sus vestiduras, que alguna vez fue el color más sagrado de la tierra, brillaba ahora con una ironía cruel bajo la luz mortecina de un sol que se negaba a iluminar nuestra derrota. Sentí una punzada de piedad que casi me hace olvidar mi propio miedo. Allí estaba el hombre que representaba a Dios en la tierra, reducido a la soledad más absoluta. Los genízaros se acercaban, sus cantos de guerra resonando más cerca en cada callejón, y el emperador no buscó su caballo para huir, ni miró hacia el puerto donde las últimas galeras soltaban amarras. Se quedó allí, de pie, contemplando cómo el mundo que conocía se convertía en cenizas. La majestad ya no residía en su trono, sino en esa soledad terrible y digna, la soledad de un hombre que sabe que es el último en apagar la luz de un imperio que se niega a ver el mañana. Aquel fue el momento en que la historia se detuvo para decidir si Constantino sería un hombre o un mito. Sus ministros y los pocos capitanes que aún respiraban se agolparon a su alrededor, con los rostros desencajados y las manos extendidas hacia el puerto. «¡Señor!», gritaban por encima del clamor de las hachas otomanas. «Las galeras venecianas aún no han partido. Huid hacia Mistra. El Peloponeso puede ser vuestro refugio y desde allí podréis levantar un ejército para recuperar lo que hoy perdemos». Le ofrecían la vida a cambio de un exilio amargo, la supervivencia a cambio de ver su ciudad arder desde la lejanía segura del mar.
El emperador los miró uno a uno, y en su mirada no hubo ira, sino una determinación que me hizo estremecer. No era el miedo lo que le impedía moverse, sino una lealtad hacia las piedras y los muertos que ningún extraño podría comprender. «¿Qué sería de mí?», respondió con una voz que cortó el estruendo de la batalla. «¿Y qué sería de mi honor si después de ver caer a mi pueblo, yo buscara la vida como un fugitivo?» Entendí en ese instante que para Constantino el imperio no era un territorio, sino un pacto sagrado que solo podía sellarse con su propia sangre. Rechazó el caballo que le ofrecían para la huida. Dio la espalda al mar y a la salvación, volviéndose hacia la marea de acero que inundaba las calles de la ciudad. Los ministros retrocedieron, comprendiendo que cualquier súplica era inútil. El César había decidido que no habría un mañana para él si no había un mañana para Roma. Al elegir quedarse, transformó su destino de una derrota política en un sacrificio místico. La ciudad era su cuerpo, y él no permitiría que el alma del imperio vagara por el mundo como una sombra errante. Se quedó para morir con los suyos, convirtiendo el final de su estirpe en un acto de voluntad pura. El estruendo de los genízaros estaba ya a menos de un centenar de pasos. Podíamos ver el brillo de sus ojos bajo los gorros de fieltro blanco y el reflejo de las llamas en el acero curvo de sus cimitarras. En ese instante de claridad absoluta que precede al fin, el emperador se llevó las manos a la cabeza. Sus dedos, sucios de pólvora y sangre ajena, se cerraron sobre la diadema imperial, esa joya cuajada de perlas y oro que simbolizaba la conexión entre el cielo y la tierra. Durante siglos, esa corona había sido el objeto más codiciado del mundo, el sol, alrededor del cual giraba la cristiandad oriental. Con un movimiento lento, casi litúrgico, Constantino XI se desprendió de ella. No la entregó a un chambelán, pues ya no quedaba ninguno. Simplemente la dejó caer. Vi cómo el oro golpeaba el suelo empedrado con un sonido seco, un eco metálico que se perdió entre los gritos de los moribundos. La diadema rodó por el barro, quedando olvidada entre los escombros de una muralla que ya no protegía nada. Al desprenderse de la corona, el hombre estaba matando al monarca para dejar paso a algo más antiguo y primario, el guerrero. Aquel círculo de oro ya no era un símbolo de poder, sino un blanco para los cazadores de tesoros y una carga para quien deseaba morir con libertad. Al verla allí, tirada en la inmundicia, sentí un escalofrío que me recorrió la columna. Era el fin de la legitimidad romana, el divorcio final entre el trono y la carne. El emperador ya no tenía corona que defender, solo una ciudad que vengar. Su frente, liberada del peso de los siglos, se veía ahora extrañamente joven y despejada, marcada únicamente por la resolución de quien sabe que ya no le debe nada a este mundo. El despojo no terminó con la diadema. Con una urgencia que rayaba en la desesperación, el emperador comenzó a arrancar de su cuerpo las insignias que lo delataban como el soberano de la Nueva Roma. Sus manos, endurecidas por el frío del acero, rasgaron el manto de seda púrpura, esa tela teñida con la sangre de los moluscos de Tiro que solo un César tenía derecho a vestir. Vi los hilos de oro deshilacharse y caer, flotando sobre el lodo como pétalos de una flor marchita. No quería ser un trofeo, no quería que su cadáver fuera exhibido en una pica como el triunfo definitivo del sultán Mehmed sobre la cristiandad. Se despojó de las joyas que adornaban su pecho y de las condecoraciones que hablaban de una gloria que ya no existía más que en los libros de historia. Cada insignia que caía al suelo era un peldaño que bajaba desde el trono hacia la tierra de los hombres comunes. Sus oficiales, los pocos que quedaban, lo miraban con una mezcla de horror y reverencia sagrada. Estaban presenciando el desnudamiento de un dios vivo. El púrpura, que por 1000 años había sido el color de la ley y el orden universal, quedaba allí, pisoteado por las botas de los soldados que huían y de los enemigos que avanzaban. Al final de ese despojo, ya no quedaba rastro de la majestad bizantina. Constantino XI Paleólogo había borrado de su piel la marca de los siglos. Solo quedaba su túnica interior y el sudor de un hombre que se preparaba para el último esfuerzo físico de su existencia.
Al rasgar la seda, rompió el último vínculo con la jerarquía que lo mantenía a salvo tras el protocolo. Se volvió hacia nosotros, y por un segundo ya no vimos al Basileus ante quien debíamos postrarnos, sino a un compañero de armas, un hermano de sangre que estaba listo para entrar en la oscuridad sin más protección que su propio valor. Lo que vi a continuación fue el acto final de su metamorfosis. Constantino se agachó entre los cuerpos que alfombraban el suelo y tomó una coraza de hierro simple, abollada por los golpes y tiznada por el humo, que pertenecía a un soldado cuyo nombre ya nadie recordaría. Se la ajustó con manos firmes, apretando las correas de cuero sobre su túnica, ahora carente de adornos. Se calzó un casco de acero común, de esos que ocultan el rostro y borran la distinción del linaje, dejando solo a la vista sus ojos, que ardían con una luz que no era de este mundo. Ya no había rubíes, ni águilas bicéfalas, ni hilos de plata. Solo el gris frío del metal y el marrón amargo de la tierra. En ese momento, el emperador desapareció para siempre, y en su lugar quedó un soldado anónimo. Sus botas de púrpura, el último vestigio de su rango, fueron cubiertas por el barro y la sangre que corrían por la calle, hasta que su color sagrado se volvió indistinguible de la podredumbre del combate. Estaba allí, de pie entre nosotros, respirando el mismo aire fétido, compartiendo el mismo destino de carne y espada. Si un genízaro lo hubiera mirado en ese instante, no habría visto al heredero de Constantino el Grande, sino a un hombre más que se interponía entre el sultán y su victoria. Esa transformación fue nuestro último consuelo. Al convertirse en uno de nosotros, nos dio el regalo de la igualdad en la muerte. Ya no luchábamos para defender a un amo, sino para morir junto a un igual. El hombre que podía haber reclamado un trono en el cielo, decidió que su lugar estaba en el fango de la calle, con el hombro pegado al nuestro, sintiendo el mismo frío en el acero y la misma sed en la garganta. Constantinopla estaba cayendo, sí, pero su último defensor no era un rey que miraba desde una torre, sino un guerrero sin nombre que se fundía con el barro de su propia tierra. El aire se llenó de un estruendo metálico cuando Constantino desenvainó su espada. No fue el movimiento elegante de un maestro de esgrima, sino el gesto pesado y definitivo de quien sabe que está desenfundando su propia mortaja. A su alrededor, los pocos que aún podíamos sostener el arma, nos cerramos en una falange desesperada. Los genízaros estaban ya a las puertas, sus rostros iluminados por el resplandor de una ciudad que empezaba a arder por los cuatro costados. No hubo discursos, no hubo arengas, solo un grito que pareció brotar de las mismas piedras de la muralla. «¡La ciudad ha caído, pero yo sigo aquí!», rugió el emperador, y con esas palabras se lanzó al vacío del combate. Lo vimos cargar, no como un general que dirige, sino como una centella de hierro que busca el corazón del incendio. Sus pies, hundidos en el barro, encontraban apoyo en los cadáveres de sus antepasados y de sus enemigos. Chocó contra la vanguardia otomana con una violencia ciega, su espada trazando arcos de plata que se teñían de rojo al instante. Por un momento, la marea de gorros blancos retrocedió, asombrada ante la furia de aquel soldado anónimo que luchaba con la fuerza de un imperio moribundo. Fue una carga suicida, una danza de muerte en el corazón del desastre. El último romano se abría paso entre la masa de genízaros, repartiendo tajos que cortaban el aire y la carne con la misma indiferencia. Nosotros lo seguimos, arrastrados por esa gravedad suicida, convirtiéndonos en una cuña de acero que intentaba detener el océano. En ese instante, bajo el cielo de plomo de Constantinopla, el tiempo se detuvo. Ya no importaba el ayer ni el mañana, solo el choque del metal, el aliento caliente del enemigo y la figura de aquel hombre sin corona que, en su caída, estaba elevando la derrota a la categoría de lo eterno. El choque fue un muro de ruido y agonía. Al entrar en el corazón de la masa de genízaros, la individualidad desapareció. Ya no había hombres, solo una masa compacta de metal que se retorcía. La figura de Constantino, envuelta en su armadura anónima, se hundió en el centro del torbellino como una piedra lanzada a un pozo oscuro. Lo vimos por última vez rodeado de cimitarras que subían y bajaban con la cadencia de una marea negra. Por cada golpe que él propinaba,
10 manos enemigas buscaban los huecos de su coraza. El espacio se redujo hasta que apenas podíamos mover los brazos para herir. El aire era una mezcla irrespirable de polvo, sudor y el olor metálico de la sangre fresca que saltaba de las heridas. Vi cómo la marea de gorros blancos se cerraba sobre el lugar donde el emperador luchaba. El destello de su espada, que por un momento había sido nuestro único norte, se hizo más tenue, más errático, hasta que finalmente fue devorado por la sombra de los escudos otomanos. No hubo un grito final de triunfo, ni una caída cinematográfica. Hubo un hundimiento, un desvanecimiento en el abismo de las espadas. En ese momento, la historia perdió el rastro de su carne. El cuerpo del último César se fundió con los cientos de cadáveres que ya cubrían la calle, convirtiéndose en un fragmento más del suelo de la ciudad que se negaba a abandonar. Los genízaros pasaron por encima de él sin saber que habían pisoteado al hombre que buscaban, pues en su despojo voluntario, Constantino había logrado el milagro de la invisibilidad. El rastro de su sangre se mezcló con el de los miles de soldados anónimos, sellando así su pacto con la tierra de Bizancio. Ahora él era la ciudad, y la ciudad era él, perdida para siempre en el anonimato de la derrota. El sol de aquel 29 de mayo finalmente se ocultó, dejando tras de sí una ciudad que ya no era la nuestra. El sultán Mehmed, al entrar por las puertas rotas de Adrianópolis, ordenó buscar el cuerpo del César. Cientos de cadáveres fueron lavados y examinados, pero el hombre de la armadura anónima se había esfumado. Solo se hallaron, cerca de la puerta de San Román, un par de botas de seda púrpura con el águila bicéfala bordada en oro, abandonadas como la crisálida de un ser que ha trascendido su forma mortal. Constantino XI no había muerto, simplemente se había dejado de ver. Fue entonces cuando nació el susurro que alimentaría los sueños de los griegos durante siglos, la leyenda del rey de mármol. Se decía que en el momento en que un genízaro alzó su cimitarra para dar el golpe de gracia, un ángel descendió de los cielos, arrebató al emperador del fango y lo llevó a una cueva profunda, cerca de la Puerta de Oro. Allí, bajo el peso de la tierra sagrada, Constantino fue transformado en mármol frío, quedando en un sueño eterno, con la mano aún cerrada sobre el pomo de su espada, esperando el día en que la ciudad vuelva a necesitar un defensor para despertar y reclamar lo que es suyo. 1000 años de imperio se disolvieron en esa tarde de azufre, pero el mito se volvió más sólido que los muros de Teodosio. Mientras las campanas de Santa Sofía callaban para siempre, el pueblo empezó a creer que su soberano no estaba bajo el suelo, sino que él era el suelo. Constantinopla se convirtió en Estambul, las iglesias en mezquitas y el griego en un eco lejano. Pero en el corazón de los vencidos quedó la certeza de que, mientras la estatua de mármol respire bajo la tierra, el último romano nunca habrá abandonado del todo su guardia.